Presentar en Javier Martín Vide és molt complex. És molt complex perquè té una trajectòria acadèmica i de recerca llarguíssima, molt àmplia. De fet, en Javier Martín Vide és catedràtic en Geografia Física a la Universitat de Barcelona, llicenciat en Matemàtiques, en Geografia i Història, fou doctor, i per tant això vol dir que va acabar una tesi, que és una feina que ocupa i preocupa durant molts anys, és un projecte de recerca a fons i molt important, que és doctor en Geografia al 1982 i per tant si comenceu a fer càlculs porta més de 45 anys dedicat a la docència i al que us deia, aquesta llarguíssima trajectòria acadèmica, tota gairebé una vida dedicada a la geografia i de forma específica a la climatologia. El convidat ha centrat la seva recerca en anàlisi sobre precipitació, riscos climàtics, clima urbà i variabilitat i canvi climàtic. I per tant és la persona idònia i per això el vam convidar des del grup Geografia en xarxa com a climatòleg expert per a dur endavant aquesta tasca. Es pot dir que en els seus més de 45 anys de docència ha viscut el canvi climàtic en primera persona. En aquests anys la climatologia ha passat de descriure una normalitat estadística a afrontar el que dèiem, una incertesa que abans ens plantejàvem era per un futur immediat, però que ja és present. I ho podem apreciar també en els mitjans de comunicació, com deia fa una estona la professora Glòria Garcia, en les xarxes socials. Dels llibres i articles que es compten per centenars, en revistes indexades i llibres amb molt de prestigi, en volíem destacar només alguns, perquè us feu una idea de l'abast de la seva trajectòria acadèmica i de recerca. El primer llibre, Interpretación de los mapas del tiempo, de 1984, és un llibre de capçalera que des de llavors s'ha utilitzat en les pràctiques de comentaris de mapes del temps. Amb Raso i Clavero, en 1987, publica un altre llibre també bastant conegut entre els científics socials, que és Estadística bàsica per a les ciències socials. Però n'hi ha molts d'altres. Des de llavors, Fundamentos de climatologia analítica, amb Grimal i Francesc Mauri, publica al 95 Els núvols, Guia de camp de l'atmosfera i previsió del temps, amb Jorge Olcina, un altre reconegut geògraf físic. Ha publicat diversos treballs i aquí voldríem destacar-ne dos, Tiempos y climas mundiales, Climas y tiempos en España. Amb Alfons Puertas, el 2018, va publicar l'Atles dels núvols de l'Observatori Fabra, premiat amb un segon premi Serra d'Or. Ha dirigit nombrosos projectes de recerca europeus, nacionals, també ha col·laborat molt amb Amèrica Llatina i és director de l'Institut de Recerca de l'Aigua de la Universitat de Barcelona. Volíem també destacar que va participar en comitès internacionals sobre el canvi climàtic, en particular amb la redacció del quart informe del prestigiós IPCC, les sigles en anglès de l'Intergovernmental Panel on Climate Change, el panell d'experts per a l'anàlisi justament del repte climàtic. Va presidir també l'associació a la que abans el company Jesús feia referència, l'Associació Espanyola de Geografia entre el 2009 i el 2023 i fou també president de l'Associació Espanyola de Climatologia entre el 98 i el 2004. Impulsor de la formació dels meteoròlegs a la Universitat de Barcelona amb cursos d'especialització i, com veieu, expert de referència sobre aquesta qüestió. Javier Martín Vide, moltes gràcies per haver acceptat de participar en aquesta jornada de recerca i quan vulguis per abordar el tema que ens ocupa. Bon dia a tothom, moltíssimes gràcies, professora Carme Vallet, per aquesta excel·lent presentació que has fet. Estic molt agraït aquí a la Universitat de Lleida i en particular a la unitat de geografia d'aquesta universitat, també a l'equip de geografia de l'ICE,
per l'amable invitació i també manifestar-los aquest sentiment de confort, d'agraïment a tan bons companys. El professor Jesús Burgueño, que està ara treballant, preparant els resultats finals, la professora Pilar Alonso, la professora Carme Vallet, la professora Glòria Garcia i altres companys, l'Ignasi Aldomà, el Jordi Martí Genever, que el veig per allà, tots són referents en la geografia espanyola, tots, la Pilar, la Carme, el Jesús, tots. De manera que teniu aquí un ventall d'excel·lents professors i professionals. Molt bé, doncs ara començarem amb aquests reptes del canvi climàtic. Com tinc poc temps, parlaré al principi en castellà, perquè parlo més ràpidament i després potser aniré canviant si hi ha preguntes també. Començaré amb una imatge. No sembla Lleida, no? Ja heu vist que era Singapur. Segurament que en algunes classes us han dit que a finals del segle XIX, principis del XX, estava imperant en el context filosòfic i geogràfic el determinisme geogràfic. No es podia viure a les latituds intertropicals o, d'altra manera, les persones que vivien allà eren mandroses, no eren treballadores, quina bogeria. Determinisme geogràfic, que l'ambient determinava totalment el comportament i la forma de ser de les persones. Bé, Singapur és una de les ciutats més avançades del món i està situada a 1 grau de latitud nord, o sigui, a l'equador pràcticament, a l'equador. I és una ciutat modèlica en el transport, en el metro, per exemple, una ciutat modèlica en organització, pràcticament en l'equador. Singapur. Ara, a costa de què? A costa de què? De la següent fotografia que també vaig poder prendre allà. D'un enorme consumo energético. Un enorme consumo energético para refrigerar aquellos ámbitos cerrados, para obtener un cierto confort climático en un ámbito de una temperatura muy elevada y sobre todo de una humedad ambiental también muy alta. Es la primera imagen. La segunda, para ustedes seguro, futuros geógrafos y geógrafas, estoy convencido, miren un cuenta kilómetros. Si ustedes en su motocicleta o sus padres o sus hermanos mayores llevan 40.000 kilómetros, todavía el automóvil es un automóvil, si no nuevo, casi nuevo. Pues bien, si llevan 40.000 kilómetros, ya han dado una vuelta al planeta. Y todos ustedes han dado una vuelta al planeta, simplemente desplazándose de casa a la universidad, de casa al colegio, cuando eran pequeños. Todos han acumulado 40.000 kilómetros. Es pequeño el planeta, ¿verdad? Se nos ha hecho pequeño. Por nuestra capacidad de desplazamiento, por la globalización. Vivimos en un planeta de solo 40.000 kilómetros. Cuando tomo un taxi, ojeo el cuenta kilómetros, si lleva 200.000, que es frecuente en Barcelona que un taxista lleve 200.000, a veces si veo que es una persona afable le digo, ¿sabe usted que ha dado 5 vueltas al planeta con este automóvil? Se vuelve y dice, ¿qué dice este? ¿Está usted bien? Sí, 40 por 5, 200.000. Ha dado 5 vueltas al planeta. Y en este planeta pequeño vivimos ya, según Naciones Unidas, más de 8.000 millones de humanos, cada día consumiendo una cantidad ingente de recursos y cada día generando un volumen enorme de residuos. No hace falta ser un sabio para saber que algo al planeta le puede ocurrir, algo le puede ocurrir. Y miren, he hecho ese pequeño cálculo, una división que ustedes hacen muy bien, ¿no? Una división, porque este dato no está en los manuales. ¿Cuál es la densidad de población humana en el planeta Tierra? Teniendo en cuenta que somos habitantes terrestres, he quitado los océanos, ¿verdad? Si hacen la división de los 8.000 millones entre la superficie emergida, nos salen 54 habitantes por kilómetro cuadrado.
bueno, no está mal, más que la densidad de población de la llamada España vaciada, más, que son 12,5 y menos, aquel umbral que conocen bien quienes me acompañan aquí, ¿verdad? No está mal, 54 habitantes por kilómetro cuadrado ya los humanos en el planeta Tierra. Tercera imagen. Nos vamos a un lugar remoto del planeta, al corazón del desierto de Arabia, a un lugar llamado Wadi ad-Dawasir, Wadi, ¿le suena Wadi? Guadalquivir, Guadiana, Guadalope, Wadi. Pasa por allí un curso fluvial, episódico, una rambla si quieren. Bien, pues allí, sobre el fondo ocre de las arenas del desierto, aparecía en una imagen de la NASA en el año 2000 esos círculos verdes que seguro que en una interpretación rápida geográfica correspondían a regadío a partir de aquellas estructuras pivotantes que ustedes han visto en muchos campos de Lleida, ¿no? De las comarcas lleidatanas. En efecto, a partir de un acuífero se estaba regando aquella superficie. Estamos cambiando las propiedades físico-geográficas, incluso de los lugares más remotos del planeta. Pero miren, una imagen también tomada por la NASA de unos años después. Fíjense qué locura. Muchos de aquellos discos, de aquellos círculos, ya son tangentes con los vecinos. Y se está extrayendo agua que se ha podido datar, agua fósil. Agua que tiene 30.000 años de antigüedad, que fue a parar aquel acuífero hace nada menos que 30.000 años. Estamos utilizando, sobreexplotando en lugares incluso, no en nuestros ámbitos, en la vieja Europa, no, en lugares remotos, sobreexplotando los recursos y de qué manera, de una forma insostenible. Muy bien, como estamos en un ámbito académico, tenemos que dar una nota bibliográfica, por supuesto, ¿verdad? Y entonces en 2009, 30 autores de diferentes ámbitos, desde la economía, desde la química, etcétera, publican un artículo titulado, traducimos así brevemente, Los límites del planeta. Está encabezado por un nórdico, Rockström, y entre ellos había premios Nobel, como Paul Crutzen, que hemos destacado aquí, Premio Nobel de Química. Pues bien, estos autores dieron una lista de 9 problemas ambientales en un principio, que tienen unos límites sobrepasados los cuales se podrían derivar para el planeta efectos muy graves o incluso irreversibles. ¿Con qué encabezaron la lista? Sin duda, cambio climático. Y luego otros problemas, la acidificación del agua del océano, los cambios en los ciclos globales de 2 elementos fundamentales, el famoso agujero de la capa de ozono. Es el único de estos 9 problemas que está en vías de solución. Pero luego la carga de aerosol atmosférico, el uso de agua dulce, los cambios generalizados de usos del suelo, la pérdida masiva de biodiversidad, etcétera, la contaminación química. Miren, pero el cambio climático no es solo un problema ambiental, no es solo el conjunto de estos problemas que marca este artículo, es también un problema de modelo económico, sobre todo, un modelo consumista al máximo, en un planeta pequeño, en un sistema cerrado, excepto la entrada de radiación solar, y en particular de modelo energético basado todavía en los combustibles fósiles, que nos fueron muy bien, carbón, petróleo y gas natural. Avanzamos mucho, progresamos desde el siglo XIX, permitieron los procesos de industrialización, pero tienen una pega. Los utilizamos, los quemamos, son fuente de energía para nuestros procesos, pero desprenden un gas a la atmósfera, un gas en un principio inocuo, el CO2, las burbujas de una bebida refrescante, de una cerveza, y es un gas de efecto invernadero, un gas que es transparente a la radiación solar y por el contrario atrapa la emisión de radiación terrestre, ¿no? Pero también es un problema, el cambio climático, de inclusión social, de justicia social. Los países pobres, los pueblos pobres, los estratos de la población pobres son los que van a sufrir con mayor gravedad los problemas derivados del cambio climático, los efectos negativos del cambio climático. El cambio climático es global, calentamiento global, pero desigual e injusto. Y además también es hasta un problema de salud, y eso nos afecta a todos jóvenes también, y mayores, por supuesto, ¿no? Miren,
Yo no me di cuenta en su día, pero la revista top en medicina The Lancet, donde publican los médicos, biomédicos, investigadores en medicina, ya en 2009, lo marco aquí en rojo, en 2009, publicó un editorial donde, traduzco textualmente, decían, no los climatólogos, no los geógrafos, como todos nosotros, sino los médicos, decían, el cambio climático es la amenaza más grande para la salud global en el siglo XXI. Caramba. Y miren, en un artículo muy reciente en la revista Top en Ciencia, Nature, dice, las ciudades deben proteger a sus habitantes del calor extremo, que sufrimos cada verano, ¿verdad? Lo están sufriendo con las olas de calor cada verano terribles, cada vez más. Miren, Cataluña tuvo un récord térmico el año pasado, el 18 de julio, y no fue aquí en el Segrià, no, fue nada menos que en el Alt Empordà, en Figueras. Nunca lo pensamos. Figueras alcanzó 45,4 grados el 18 de julio de 2023. No nos lo imaginábamos. Tuvimos el Valle del Guadalquivir en el Alt Empordà, por hacer un juego geográfico, ¿verdad? En el Valle del Guadalquivir ya cada año se alcanzan 43, 44, 45, han llegado a 47 incluso. Calor extremo. Eso tiene una repercusión indudable en la salud. Avancemos. Miren, seguro que ustedes han estudiado ya en sus progreso, en la ESO y en primaria, el sistema tierra, el sistema natural, el sistema climático. Aprovecho una imagen de iconos, icónica de uno de los IPCC, al que antes aludía la profesora Bellet, y el cambio, el sistema climático no solamente es en la atmósfera. Yo, como geógrafo especializado en climatología, estudio las variables de la atmósfera, cómo evoluciona la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica. No, el sistema climático es un sistema muy complejo, compuesto por 5 componentes naturales. Aparte de la atmósfera, el océano. La principal fuente de vapor de agua del aire son los océanos tropicales. Con unas aguas cálidas evapora mucho vapor de agua hacia la atmósfera. Ustedes saben que cuando llega el otoño, habitualmente el Mediterráneo, después de un largo y asoleado verano, tiene unas aguas muy cálidas. Si llega una colada de aire frío en altura, el contraste da lugar a menudo a diluvios y a inundaciones. Es bien conocido, ¿verdad? En la costa catalana, en la costa valenciana. Bien, influye mucho en el comportamiento de la atmósfera el océano, pero también la biosfera, las plantas verdes que están intercambiando gases con la atmósfera continuamente mediante la fotosíntesis y la respiración vegetal. O la superficie emergida, qué diferente es la vertiente norte del Pirineo de la vertiente sur, por ejemplo, y estamos prácticamente casi a la misma latitud, ¿no? Altera los flujos de aire, etcétera, etcétera. Si algún día viajan a la Patagonia, ¿cuál? ¿A la chilena o la argentina? Son tan diferentes. Y pueden buscar el mismo nivel altitudinal, pueden buscar la misma latitud. La Patagonia chilena es húmeda, verde, con los vientos que vienen del Pacífico, que al elevarse sobre los Andes dan lugar a lluvia, humedad, mientras que la Patagonia argentina es seca, reseca, polvorienta. Ambas tienen muchos méritos, diría, valores naturales, pero tan distintas simplemente por el relieve. Y por último, la criosfera, el mundo del hielo, de la nieve, que para un habitante como nosotros de latitudes medias parece algo remoto, marginal, anecdótico. Son los hielos de Groenlandia, del Ártico, de la Antártida y también de los glaciares de montaña, ¿no? Pero a mí me gusta añadir una sexta componente. Yo creo que ya en este siglo XXI el sistema climático no solo son esas 5 componentes naturales que conocemos, sino una sexta. ¿Cuál? El propio sistema socioeconómico. Esos más de 8.000 millones de humanos cada día consumiendo, cada día generando residuos. ¿Por qué? Porque ya somos capaces de dejar huella en el resto de componentes. Y la primera manifestación de ello es el calentamiento global. La primera. Esa elevación de la temperatura que va hacia arriba, sin duda. Ya no hay negacionistas que duden que el planeta se ha calentado. Habrá todavía quien dude que la causa es humana. Pero son tan explícitos los datos que
tenemos que admitir siempre que estamos en un proceso de calentamiento claro, nítido. Muy bien, de todas esas componentes el océano tiene un papel muy importante porque es un gran acumulador de calor. Ese exceso de calor que se ha ido atrapando en el sistema climático está ahí en las aguas oceánicas. Si han estudiado algo de física elemental, saben que el agua es, entre las sustancias naturales, una de las que tiene mayor calor específico. Le cuesta calentarse. En junio todavía el baño nos da escalofríos, pero entramos en otoño y el baño es agradable. Le cuesta calentarse y enfriarse. Ha acumulado mucho calor. Aunque mañana mismo dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, todavía durante unas décadas, 2, 3 décadas, la temperatura seguiría hacia arriba. A menudo pongo este símil, el de un transatlántico. Imaginen un transatlántico, si se dirige a puerto y lleva una velocidad equivocada o un rumbo erróneo, al final no lo detenemos. Tiene mucha inercia en su desplazamiento, no es una barquita, le damos un palazo y volvemos hacia atrás. Pues bien, el planeta tiene también mucha inercia térmica. Lo que hicimos mal en el pasado va dejando huella todavía. Y eso nos conduce a que si estuviéramos en la facultad de Derecho, a menudo invocan el principio de precaución. Si tenemos la sospecha, aunque solo sea sospecha, que una acción humana en el medio puede derivar en un efecto negativo para la vida o para nuestros bienes, alto, precaución, ¿verdad? Y eso también nos conduce a que muchas instituciones públicas, esta universidad, la mía, declararan poco antes de la pandemia que estamos en una situación de emergencia climática. Y toda emergencia lo que exige es la acción urgente. Pasamos por la emergencia de la COVID-19. Había que intentar ayudar, intentar desplegar todos los mecanismos sanitarios, la investigación para descubrir las vacunas. Y eso queda reflejado en lo que ustedes saben, los ODS famosos, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en el que el 13, el 13º, habla de no el cambio climático, no, acción por el clima, acción. Se trata de actuar y ustedes son uno de los colectivos que puede actuar. Yo me identifico mucho, no generacionalmente con el activismo juvenil, ¿no? Porque tengo mucha edad ya comparado con ustedes, pero confío ciegamente en ustedes, como futuros profesionales, y si son geógrafos y geógrafas, mejor todavía. Van a tener que cambiar el mundo en alguna medida, ¿no? Confío ciegamente, aunque generacionalmente estoy algo distante. Me gusta Pink Floyd, la Electric Light Orchestra, y menos Dua Lipa o menos, bueno, Rosalía me gusta mucho, sí. Muy bien, ¿dónde tenemos la generación del problema, de la problemática? En esos gases de efecto invernadero. Aquí pueden ver ustedes la evolución a partir de datos muy fidedignos de la concentración de CO2 en el aire que respiramos, pero no aquí en la Rambla de Aragón o no en la Rambla de Barcelona, en la Diagonal, no, en lugares distantes de las fuentes de emisión de contaminantes, en el corazón del Pacífico, en las Hawái, o en el caso de España, en Tenerife, en Izaña, a 2.300 metros de altitud, hay un observatorio que está monitorizando al minuto todos los gases presentes en el aire. Pues miren, el CO2 ha ido aumentando y no se le ve el final a este aumento. Es inquietante. El último dato que actualicé para esta sesión, 425 partes por millón. Cuando empezamos la serie, a mediados del siglo, cuando se empezó la serie, a mediados del siglo XX, eran 315. No ha cesado de aumentar. Sigue aumentando. Claro, si sigue aumentando, el resultado ha sido el que pueden ver en esta gráfica. Desde mediados del siglo XIX, en que hay ya una red de observatorios meteorológicos en el mundo suficiente, la temperatura ha tenido esta evolución que ustedes ven aquí, con ese tramo final que marco en rojo, que sería el calentamiento global. La temperatura va hacia arriba de una forma clarísima. Periodo de referencia lo hemos marcado en azul, esa segunda mitad del siglo XIX. Situación actual en la última década, estamos en 1,1 grado centígrado por encima de aquel nivel. Claro, es muy difícil transmitir preocupación a sus vecinos, a sus colegas, a sus familiares. Mamá, papá, el planeta se ha calentado en 1 grado y 1 décima. ¿Y a mí qué?
probablemente, porque desde el momento que entramos aquí en la universidad esta mañana, que hacía fresquito, hasta después de comer, la temperatura habrá variado unos 15 grados aquí en Lleida hoy, nada menos. Es decir, que cada día sufrimos una amplitud térmica, un rango muy superior a 1,1, pero 1,1 supone un almacenamiento de calor a nivel global extraordinario. Es mucho, es muchísimo en el conjunto del planeta. Piensen, por poner otro símil, ustedes están a 36,8 grados de temperatura interna con el termómetro, están bien. Sube 2 décimas la temperatura y notan ya algo a 37, se estiran y están a unas décimas más, 37,5, ¡pum!, fiebre. Ojo, una décima a veces puede ser mucho, ¿eh? Bien, calentamiento global. ¿Qué pasa en la cuenca del Mediterráneo donde se inserta gran parte de la península ibérica? Se han hecho estudios, algunos muy recientes, como este que les traigo aquí. Aquí tienen dos curvas, una en un verde oliva y otra en un azul. El azul es la evolución de la temperatura, lo que hemos visto antes, en la cuenca del Mediterráneo, el aire de la cuenca del Mediterráneo. La península ibérica en gran medida podemos considerar que está en esa cuenca del Mediterráneo. Y en verde la gráfica que veíamos antes. Pues bien, la evolución de la temperatura aquí en Lleida y en el conjunto de la cuenca es paralela a la planetaria, pero con una tasa de aumento superior. Si a nivel mundial es 1,1, ya 1,2 con el último dato disponible. En la cuenca es 1,4, ya llegando a 1,5. Sí, se dice a veces que la cuenca del Mediterráneo es un hotspot. Es decir, un área especialmente sensible al calentamiento. No la peor región del planeta, pero de las que más siente el calentamiento. Es una cuenca casi cerrada. Si van a Gibraltar y pasan desde el sur de la península ibérica a África, el brazo de mar más angosto tiene 14-15 kilómetros solo. Es un mar casi cerrado, rodeado por relieves elevados, donde el calor en verano en particular se concentra de una forma muy marcada. Seguimos con el zoom. Hemos empezado en el planeta, hemos continuado con la cuenca del Mediterráneo y llegamos a Cataluña. Con datos del Servei Meteorológico de Cataluña, por cierto, dato importante para ustedes cuando se decidan qué carrera van a hacer. La Saray Sarroca, que ha salido en el vídeo, es geógrafa. Fue alumna mía, geógrafa. Y los demás chicos que han salido también. Todos son geógrafos y creo que todos excepto una también exalumnos, no? Saray Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, geògrafa, dona, la primera, ja feia falta ja, geógrafa. No digo que no pueda ser una física, una química, una ambientóloga, por supuesto, geógrafa. ¿Qué ha pasado en el caso de Cataluña? Todavía el calentamiento es más llamativo. En 71 años, 1,8, ya es un valor muy elevado. Y ahora hagamos un zoom total, vayamos a una ciudad grande, Madrid, luego les presento Barcelona. Madrid, 2,4 en un siglo, es mucho. ¿Por qué? Porque es que las ciudades, aparte del calentamiento global y del regional de la cuenca, tienen un fenómeno local, también lo tiene Lleida, les illes de calor. Illa de calor, el centre de la ciutat és més càlid que la perifèria de nit, gairebé sempre. Gairebé sempre. Per què? Perquè a la ciutat arriba molta energia, arriba electricitat, benzina, arriba gas natural pels nostres usos i es desprèn calor a la nit. També els materials de construcció tenen una capacitat calorífica més gran. Han tocat una paret després de la posta del sol, una paret que miri cap a ponent, un dia d'estiu, 2-3 hores després de la posta del sol, encara està tèbia, encara notem que està gairebé calenta, ¿no? Sí. 2,4 en el caso de Madrid. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, otros cambios observados en el planeta. Es muy llamativo la reducción de hielo del Ártico. Miren, ya las potencias limítrofes del océano glaciar ártico se están posicionando geoestratégicamente porque saben que en 2-3 décadas, a finales del verano boreal, de nuestro verano, en septiembre, quedará una ruta libre de hielo. Y para ir, por ejemplo, de la costa este de Estados Unidos, de Nueva York, ir, por ejemplo, al Japón, será mucho más rápido, mucho más barato ir por el Polo Norte.
que bajar por la costa este de Estados Unidos, bordear pues, la península de Florida, llegar a Centroamérica, atravesar el canal de Panamá y el anchísimo Pacífico, 10-11.000 kilómetros de anchura. Por el Polo Norte el viaje será muchísimo más rápido, fíjense. Se ha reducido muchísimo. El otro elemento muy llamativo, el aumento del nivel marino. Ahora mismo en la costa española, en conjunto en la costa mundial, prácticamente son 4 milímetros por año. También es muy difícil plantear inquietud a las personas. Oiga, señora, caballero, que el mar sube 4 milímetros cada año. 4 milímetros, si voy a la playa, una ola de 1,5 metros, yo tan valiente, ¿no? Pero es que 4 milímetros año son 4 centímetros en una década, son 2 palmos en un siglo. Eso es mucho y tiene efectos negativos. Y una parte sustancial de la población mundial vivimos, no ustedes, pero en costas, en litorales, y tiene un efecto lesivo para los acuíferos litorales, para los paseos marítimos, para todo ello. Miren, uno de los elementos, de los testigos mejores del cambio climático son los glaciares. Ja podem dir que a Catalunya ja no tenim cap glacera. Al Baix Iberri hi ha un conjunt de glaç ja cobert per roques. No? Hem d'anar al Pirineu d'Osca, al Pirineu d'Aragó, per trobar glaceres encara. Hem perdut aquí a Catalunya, fins i tot al Pirineu de Lleida, les glaceres autèntiques, és a dir, glaç amb dinàmica, per l'escalfament. Bé, aquest és un exemple, un glaciar andino, el Chacaltaya, un pequeñito glaciar situado a más de 5.000 metros de altitud, en Bolivia, porque allí hay que subir mucho, estamos en un ámbito intertropical. Pues bien, tenemos 4 imágenes, no son muy buenas como documento artístico, pero como documento científico tienen mucho valor. Primera, el cuarto superior izquierdo, en blanco y negro, aquel pequeño glaciar tenía 22 hectáreas. Si pasamos al cuarto superior derecho, 1982, el otro era 1940, se había reducido a 14. Luego en el 96, ya en color, solo 8 hectáreas. Y en 2005, que es la última imagen, la inferior derecha, un campo de fútbol de hielo, 1 hectárea, por resumir. Miren, en 2005 un organismo internacional, en 2010, lo dio por desaparecido. Claro, para ustedes puede ser, ¿qué me importa el Chacaltaya si probablemente en el pasado remoto tuvo más extensión o quizás menos, o no hubo hielo en algún momento lejano en el tiempo? Pero si yo les digo que parte del agua de ablación, aquel agua final líquida de la fusión final del hielo, alimentaba el agua de boca de la capital boliviana, La Paz, y de otra próxima llamada El Alto, la pérdida del Chacaltaya ya tiene unas connotaciones mucho más graves, mucho más graves. ¿De acuerdo? Y miren, tenemos en internet, si ustedes hacen recopilación, el antes y el hoy, de glaciares como este de Alaska, cuya lengua entraba en las bahías de aquel estado de Estados Unidos. Hemos tenido que contornear el perímetro para saber por dónde circulaba la lengua a principios del siglo XX. ¿Han visto La Sociedad de la Nieve? Esa película impactante de Juan Antonio Bayona, nominada para el Oscar, que no lo consiguió, ¿verdad? Miren, el National Geographic, que normalmente está bien informado, yo también opino lo mismo, hoy día la catástrofe de aquel año 1972, de aquellos deportistas que atravesaban los Andes en un avión, hoy día hubiera acabado con la muerte total de todos los ocupantes de aquel avión. Hoy no se hubiera podido hacer la película. ¿Por qué? Porque entonces, en aquella época, había hielo y había una capa suficiente de nieve. Y en la primavera austral, el avión que había perdido ya las alas y la cola del aparato pudo resbalar más de 600 metros, atenuando el impacto. Mientras que hoy, en esos momentos, ese septiembre austral, prácticamente no hay casi ya manto de nieve a la altura en la que ocurrió el accidente. ¿Cómo ha cambiado el mundo? No hubiéramos tenido la Sociedad de la Nieve, hubieran muerto todos aquellos deportistas, muy probablemente. La temperatura de las aguas de la costa catalana, por ejemplo, a l'Estartit, tenim allà un observador increïble, el senyor Josep Pasqual, es mostren claríssimament també que l'aigua ha augmentat la seva temperatura, sens dubte, no tenim cap mena de dubte, a diferents fundàries, a més. Molt bé, què diu el darrer IPCC, el sexto IPCC?
Pues dos afirmaciones, que la escala de lo que estamos observando hoy, la escala de tiempo, no tiene precedentes en periodos largos, dilatados. Y la otra, que ya podemos afirmar que los episodios extremos, olas de calor, sequías, lluvias torrenciales, ya son más frecuentes, más intensos, algunos más duraderos. Cuando algún político, para eximirse de responsabilidad, dice siempre ha habido olas de calor, bueno, le daremos la razón de momento, sí, pero que sepa usted, por si no hace nada, que sepa usted que ahora la ciencia ha demostrado que son más frecuentes, más intensas, más duraderas. Y así lo dice el IPCC. La concentración actual que hemos visto antes de CO2 no tiene un nivel equivalente en los últimos 2 millones de años. La tasa de aumento del nivel marino es la más rápida en los últimos 3 milenios. El hielo del Ártico, como hemos dicho, tiene su mínimo nivel, por lo menos en el último milenio, y los glaciares han retrocedido de una forma increíble, los glaciares de montaña. Miren, aquí les he resumido cómo hemos ido ganando certeza de que somos nosotros los humanos los que estamos detrás del cambio climático. Esto a lo largo del presente siglo. Tercer IPCC 2001, probable. Cuarto, 2007, muy probable. Quinto, 2013, sumamente probable. ¿Qué dice el sexto, el último? Que empezó a ver la luz en 2021, inequívoco. Ya la ciencia dice que estamos detrás del calentamiento. Somos nosotros, esos 8.000 millones de humanos. Y en ciencia a menudo ponemos el nivel de confianza de cada una de estas afirmaciones, que va aumentando pues, hasta un nivel que estadísticamente pues, consideramos de certeza. Miren, aquí tienen simplemente un apunte. La BBC se atrevió a explicar a sus telespectadores y a sus radioyentes, pues, el por qué estamos los humanos detrás de ello. Quizás ahora no tengo mucho tiempo y veo que sale... No, por ahí no es aquí. Sí, no hay problema. Es que en aquella pantalla me sale un indicador. Pensaba que me enseñaban tarjeta amarilla... Bien, no, la BBC se atrevió a explicar a sus telespectadores por qué somos los humanos los que estamos detrás. Luego, si a alguien le interesa, volvemos a ello para no perder tiempo. Ya lo verán, interesante. Vayamos con los riesgos, que siempre diríamos que la condición humana es así y nos sentimos atraídos por aquello impactante. Un huracán muy famoso, todavía el más mortífero, porque afectó a Estados Unidos. El Katrina, finales de agosto de 2005. En el mundo ha habido otros huracanes, otros ciclones tropicales, tifones mucho más graves, con decenas de miles de muertos y lo hemos olvidado. Pero lo que afecta a Estados Unidos, como saben, tiene ecoplanetario. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, pongamos ejemplos. ¿Se acuerdan del temporal Filomena? ¿Les suena? Una calle del centro de Madrid. Caramba, parece un lugar mucho más nórdico, ¿verdad? O esta imagen de satélite tan bonita. Miren, la nieve y el hielo llegaba aquí, tocaba la Terra Alta, por ejemplo, que quedó muy afectada en esta imagen de satélite tan excelente. Pero miren, un año antes, esto fue en enero de 2021, estuvo el temporal Gloria, que arrasó muchos paseos marítimos. Ven aquí imágenes de Platja d'Aro, del Estartit. Se planteó geográficamente qué hacer con los paseos marítimos, que son un patrimonio importante que atrae turistas, que atrae recursos económicos. No hay una solución única. Algunos paseos marítimos no podrán aguantar. Sobrelevarlos, eso es un coste extraordinario. No tenemos soluciones generales, ¿no? Un problema también de planificación territorial muy importante en geografía. Tenemos imágenes impactantes en internet, esta es del Cantábrico, por ejemplo, un temporal espectacular. Bien, ¿qué podemos decir? Pues miren, la ciencia dice, yo afirmo también, aunque los episodios meteorológicos extremos no tienen que ver con el cambio climático, siempre ha habido en este país sequías, siempre, sí que ahora podemos afirmar que el calor extremo, esas olas de calor a las que antes aludíamos, son más frecuentes, más intensas, la lluvia torrencial también, la sequía en algunas regiones, la nuestra, por ejemplo, incendios forestales, etc. Pero en geografía consideramos el riesgo no solamente como el peligro de la naturaleza, es evidente que un huracán de categoría 5 es más destructor potencialmente que uno de categoría 1.
o un xàfec de 200 mil·límetres potencialment pot produir més desgràcies i més danys materials que un ruixat de 50 mil·límetres. Però finalment el risc com a concepte integral geogràfic té que veure no només amb el perill que aporta la natura, sinó amb la vulnerabilitat de la població. Quan passa un huracán tropical por el Caribe, pasa por Cuba y a lo mejor deja 2 muertos, pasa por Haití y la destrucción es brutal. Claro, Cuba, a pesar de su régimen político, está preparada, la población es culta, está preparada, sabe qué decisiones ha de tomar. Haití, que tuvo un terremoto en 2010, todavía no se ha recuperado de aquella catástrofe, porque es altamente vulnerable, susceptible al daño, no tiene infraestructura resistente, no tiene cultura del riesgo, etc. Y también muy importante geografía, la exposición del territorio. Hi ha territoris exposats a certs riscos. Si construïm aquí a la vora del Segre, podem tenir algun problema, com s'ha tingut en altres puestos, en altres indrets. Hi ha territoris exposats. La vora d'un riu a les inundacions. Suïssa no és un país expuesto a los tsunamis, más que si hay un desprendimiento de tierra en alguno de aquellos lagos. Muy bien. Ahora, un apunte, ya en el tramo, nos dirigimos al tramo ya tercio final de la presentación, si la profesora Bellet me lo permite, ¿verdad?, sobre el clima futuro. A todos nos interesa saber qué nos va a ocurrir en el futuro. Esa es una preocupación humana, ¿no? Si tendremos trabajo, si seremos felices en el amor, etcétera, todo. De ahí el éxito de los adivinos, ¿no? El éxito que no se basan en nada, ¿no? Por supuesto. Proyecciones climáticas. Hablamos de proyección climática y no predicción meteorológica para mañana, para el fin de semana. Pero proyección climática como proyección demográfica. ¿Por qué proyección? Porque miren, no tenemos todas las variables controladas. ¿Alguien sabe en la sala qué uso haremos de los combustibles fósiles en el 2050? No lo sabemos. Si habrá muchas erupciones volcánicas o pocas, si habrá más actividad solar o menos, todo eso condiciona también el clima. Proyección climática. Yo no tengo la bola de cristal que simula esta imagen, pero tengo modelos climáticos, que son la herramienta más potente de que se dispone para entrever el futuro. Pues miren, haciendo uso de los modelos climáticos, en ese último IPCC al que antes aludíamos, en el mejor de los casos tocaríamos 1,5, por contextualizar, 1,5 es aquel primer valor de alerta que el Acuerdo de París de diciembre de 2015 nos dijo, no hay que llegar a 1,5 grados, estamos ya, he dicho, 1,1, 1,2. Vamos a llegar, me atrevo a decir aquí, en esta quarta jornada geogràfica de recerca, que malauradament arribarem, assolirem 1,5 graus en una dècada i mitja. Professora Bellet, pren nota per respondre després adequadament quan arribi el moment. Sí, malauradament ultrapassarem aquest primer llindar. De què es tracta ara? De que l'escalfament sigui el mínim possible. No assolir 2 graus, perquè si el planeta s'escalfa 2 graus respecte al període de referència, es poden derivar efectes molt greus o fins i tot irreversibles per la vida, pels nostres béns, etc. Bé, los escenarios futuros nos marcan en el mejor de los casos 1,4 a finales de siglo. En el peor, no me imagino el peor escenario como geógrafo, no me lo imagino. 4,4 grados más marcan los modelos climáticos, un planeta inimaginable. ¿Y qué pasa con la lluvia? Que tanto nos interesa en un país como el nuestro, en el que todavía media Cataluña está en unas condiciones graves de emergencia hídrica, clarament, totes les conques internes. Bien, pues no a partir del IPCC, pero de un investigador muy relevante que me cedió esta imagen, James Harrell, de la NOAA americana. Ustedes tienen aquí, aunque no vean valores, tienen disposiciones, manchas cromáticas, donde vean verde y azul, más lluvia en el futuro. Donde vean ese tono café con leche, amarillento, menos. Porque en un planeta cálido se refuerza el ciclo del agua.
Se entiende bien. En un planeta con una superficie más cálida, con un aire más cálido, se favorece la evaporación y la transpiración vegetal, con lo cual ponemos más contenido de vapor de agua en la atmósfera. Como es un ciclo, más retorno. Pero la dinámica atmosférica nos va a dar que latitudes altas de ambos hemisferios y Ecuador van a tener más precipitación. Ya algunos climatólogos, algunos colegas nórdicos y británicos me dicen, comienza a llover más en mi país. Pero, para nuestra desgracia, en el ámbito subtropical mediterráneo he marcado una parte de la península ibérica con esa elipse en rojo, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, hay esas franjas subtropicales, tropicales, en los que los modelos indican menos lluvia en el futuro. Tendremos que ser muy cuidadosos con la gestión de nuestros recursos hídricos. Miren, si tienen que ustedes dar una pequeña charla, ¿sí? Ustedes ya como próximos estudiantes universitarios, geógrafos y geógrafas, ven cómo voy recalcando también este mensaje muy importante, ¿eh? La geografía, como decía al final, decía la profesora Gloria García y también la profesora Carme Vallet muy claramente, sirve hoy para entender el mundo, para comprender el mundo, no solamente para describirlo, descubrirlo y describirlo, sino para comprender a diferentes escalas. Pues bien, estos dos mapitas que proceden de la Agencia Europea del Medio Ambiente es un resumen perfecto del futuro climático de Europa. Miren, a la izquierda, la proyección de temperatura, todo el continente más cálido a final de siglo. Sí, tenemos esa certeza. Vamos a tener que convivir y vivir en un país y en un planeta, en un continente más cálido. Más cálido ¿dónde? Sobre todo en el Ártico, como decía antes, y también el Mediterráneo. Ven que también la cuenca del Mediterráneo tiene esos tonos naranja subidos. ¿Y qué pasa con la lluvia? He añadido a esta figura esta línea. Europa se divide en dos partes, centro y norte de Europa, como les decía, con una proyección de más precipitación, y nuestra Europa, la del sur, la mediterránea, con menos. Pero es que aunque lloviera lo mismo en Lleida dentro de 50 años, si tenemos una temperatura más alta, va a haber más evaporación, menos recurso disponible, menos recurso hídrico disponible. Tenemos proyecciones de temperatura para la cuenca del Mediterráneo, siempre en temperatura hacia arriba, sin duda. Y ahora pasamos al ámbito local y ya prácticamente estamos en el tramo final. Vivimos en ciudades, muchos. Cuando empecé a estudiar la isla de calor de Barcelona, con otros queridos compañeros allí, hace ya bastante tiempo, pues un primer trabajo que hicimos fue presentar en un documento de suplemento de ciencia dominical del Diario de la Vanguardia los primeros resultados. Y lo publicaron en color y todo. Y quedaba muy bien una manchita roja con los barrios centrales de la ciudad una noche de febrero de hace mucho tiempo. Hicimos medidas de campo, atravesando la ciudad por diferentes lugares, y nos salía que una noche en el centro de Barcelona hacía entre 8 y 9 grados centígrados, mientras que en la periferia 2 grados. Bueno, esto llamó la atención y se consideró que este era un fenómeno curioso, desde luego, y beneficioso nada menos. ¿Por qué? Porque quien vivía en los barrios centrales de la ciudad se ahorraba calefacción. Económicamente era bueno, ¿no? En el Paseo de Gràcia de Barcelona, Passeig de Gràcia, Gran Via, la temperatura era 5-6 graus, moltes nits més alta que a Castelldefels, per exemple, o que a Nou Barris, un barri perifèric, no? Magnífic. Però mirin, de ser un fenomen anecdòtic, avui les illes de calor en moltes ciutats de la península ibèrica són un nou risc climàtic. Per què? Perquè a l'estiu aquest plus tèrmic que produce un exceso de calor nocturno y las personas de edad avanzada, nuestros mayores, sus abuelos, que a veces viven solos, que tienen enfermedades crónicas preexistentes y que además algunos viven en condiciones de pobreza energética, padecen mucho, se debilitan, no descansan y, como verán ahora, aumenta su morbilidad, los ingresos al hospital al cabo de 2 o 3 días, porque se han agravado sus enfermedades de base o, desgraciadamente, mueren a veces. Este ya es un problema de salud pública
Y esto son palabras mayores, palabras mayores. Miren cómo hemos estudiado, bueno, pues con unos sensores en los automóviles, recorriendo el área metropolitana de la ciudad, con todos esos transectos, llamamos, ese que va desde Castelldefels, aeropuerto, atravesando la Gran Vía de Barcelona, si la conocen, y saliendo por Badalona y Montgat. Son 30 kilómetros, más de 30 kilómetros, midiendo temperaturas. Todo eso lo hacemos periódicamente con unos instrumentos. Un geógrafo hace eso, ¿eh? Lo hacemos los geógrafos. Podemos construir perfiles tèrmicos. Aquí vemos que donde está la plaça Universitat de Barcelona, on està l'edifici històric de la meva universitat, tenim allí el nucli de l'illa de calor, la part central, mentre que cap a la perifèria la temperatura baixa, en conjunt i en promig. Ho poden fer aquí a Lleida, ja s'ha fet una miqueta, però vostès estan obligats també a fer aquest treball, com un TFG, el treball final, de recerca final, el treball final de grau. És molt maco. Molt bé. Doncs hem pogut construir més mapes d'aquesta mena, en què es veu el centre càlid de la ciutat en diferents nits. Molt bé, l'Observatorio Fabra de Barcelona. Antes veíamos Madrid, con aquel aumento espectacular en el centro de aquella ciudad. En el caso de Barcelona también tenemos aquí un aumento espectacular de unos 2 grados, en un poquito más de un siglo, a partir de un observatorio muy bueno que no está en el corazón de la ciudad, sino periférico, aún así refleja el calentamiento global, el regional de la cuenca, incluso que a sus pies tiene un área metropolitana de prácticamente 3 millones de habitantes. Y miren, hemos tenido que cambiar las cosas porque el mundo ha cambiado. En climatología hay un concepto que es noche tropical. Lleida tiene nits tropicals, cada any. Una nit tropical és aquella en què la temperatura mínima no baixa de 20 graus. Lleida té a l'estiu bastants nits tropicals de 21, 22, insufribles, ¿verdad? Perquè si en el moment més fresquet de la nit tenim fora 22 graus, dins de l'habitació, si és d'un pis alt i l'habitació mira cap a ponent, entren. Hem fet mesures indoor. A mitjanit, en un pis alt de Barcelona, habitació cap a ponent, 32 graus. No se puede descansar, imposible. Uno se tira al suelo buscando el frescor del suelo, imposible. Bueno, pues hemos tenido que cambiar hasta la terminología y propusimos a la Agencia Estatal de Meteorología, al Servei Meteorològic de Cataluña, un nuevo concepto, nit tòrrida, que claro, en el lenguaje común, nit tòrrida tiene otra particularidad. Pasé una noche tórrida, uno se imagina ya pues un espectáculo y tal. Entonces, pero miren, al margen de esta pequeña bromita, una noche tórrida es aquella en que la temperatura mínima no baja de 25 grados y eso es muy lesivo para la salud, muy lesivo de las personas mayores, se debilita mucho. ¿Cuántas noches tórridas ha tenido Barcelona en el verano pasado? 31, un mes entero de noches tórridas. El año anterior incluso 39, ha habido variaciones, es variable, ¿no? Por lo tanto, propuse también que hay que establecer alertas no solo por las máximas. Claro, si Lleida un día llega a 40 grados, una alerta naturalmente, hay que advertir a la población, pero también por temperaturas mínimas elevadas, porque afectan a la salud de nuestros conciudadanos. Y los médicos, estos de los médicos, saben que cuando ocurre eso, cuando estamos bajo olas de calor, se produce una serie de problemas somáticos que dan lugar a que aumente la morbilidad y la mortalidad de personas que tienen esas enfermedades de base, cardiovascular, respiratorias, incluso mentales. Yo pregunté a los médicos por qué los enfermos mentales también se autoprotegen menos, muchos de ellos, se autoprotegen menos. Aparte de que algunas medicinas producen una cierta hipertermia, también enfermedades diabéticas, enfermedades del riñón, algún golpe de calor. ¿Y aumenta cuánto en Cataluña? Estudio también de los biomédicos, de esas personas aumenta en más de un 20% su mortalidad, es mucho. Hay una sobremortalidad en esas personas mayores y sobre todo con enfermedades crónicas muy importante. Es un problema de salud pública. Nuestros gestores tendrían que apoyar en el aislamiento térmico, constituir grupos sociosanitarios para visitar a los mayores en momentos de olas de calor,
darles todo el apoyo, todo el conocimiento para que puedan resistir. Es adaptarse al cambio climático. Y hay otros nuevos riesgos, lo que llamamos sucesos compuestos cálidos y secos. Hemos pasado, todavía estamos, buena parte de Cataluña, en una sequía. Pues bien, una sequía y al mismo tiempo una ola de calor es un fenómeno muy lesivo para la agricultura de secano y para los ecosistemas, más que una sequía separada en el tiempo de una ola de calor. A eso dedicamos ahora la investigación, es un punto de vanguardia en alguna medida de la climatología. Muy bien, dos conceptos casi para acabar. Mitigación, que es reducir emisiones. Ya han visto cómo tenemos la concentración de CO2. Reducir las emisiones al mínimo, realizar la transición energética, abandonar los combustibles fósiles, definitivamente, ¿verdad? Con eso quizás no hay suficiente, hay que reducir consumo también. Hay un concepto que es el de decrecimiento que está sobre la mesa, Hay que hacer la transición energética, total, pero probablemente hemos de reducir consumos. Tenemos mucho margen para reducir consumos que sobran. Muy bien. El otro concepto, adaptación, hemos de convivir pues, con un país más cálido, sin duda, en las próximas décadas. Una ciudad, Lleida, un país, Cataluña, España, un continente, Europa, un mundo, un planeta más cálidos. Hay que adaptarse a las nuevas condiciones. Y estando aquí en Lleida con sus estaciones de esquí, pues el ejemplo es el del turismo de la nieve. ¿Qué tienen que hacer las estaciones de esquí? Todavía habrá buenas temporadas para quienes practican esquí, pero cada vez va menos. Cada vez va menos. Pues miren, es que la montaña no ofrece más que la nieve. La montaña ofrece el aire puro, el libro abierto de la naturaleza, el excursionismo, los deportes de aventura. Las estaciones de esquí tienen un calendario acotado. Empieza en el Puente de la Purísima, acaba en Semana Santa, que han cerrado la mayoría o todas prácticamente. En cambio, la montaña, con todo eso que ofrece, está abierta todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Han de cambiar el concepto de estación de esquí exclusivamente dedicada a la nieve por estación de montaña, que es un concepto mucho más comprensivo. Y las ciudades, finalmente, las hemos de reverdecer. En el mundo mediterráneo se impone, en la medida de lo posible, todo tipo de actuaciones. Los tejados verdes, que ya se están, los tejados claros para reflejar la luz, el exceso de radiación solar y sobre todo sustituir el suelo duro, impermeable, asfáltico, cementado por un suelo más permeable. Miren, Barcelona fue icono mundial de las plazas duras, ganó concursos internacionales. Se han ido a la estación de Sants un día de verano, han salido tanto por la plaça dels Països Catalans como la plaza que mira cap al barri de Sants. Pues si están allí unos cuantos minutos pueden perecer. Ni los skaters están allí. Ni los skaters saben que aquello no es bueno para la salud. No. Hay que reverdecer las ciudades. Si el suelo es más permeable, el agua del riego, de la lluvia, se va a evaporar desde el suelo y eso supone un refrescamiento, una pérdida de calor latente. Y finalmente, lo que hacen ustedes, los buenos hábitos, la movilidad sostenible y las pausas de consumo moderat. Moltíssimes gràcies. Bueno, moltes gràcies. Javier Martín Vidé ens ha fet una preciosa lliçó geogràfica a través d'aquesta reflexió que ha fet del sistema climàtic, d'aquests 6 components, del 6è component clau del sistema climàtic, que seria el sistema socioeconòmic. Ha fet aquest exercici clàssic que us deia abans de relacionar els fenòmens físics i ambientals amb l'activitat humana, amb els fenòmens humans. També en la seva lliçó ho hem vist d'una manera molt clara. Hem visitat Singapur, Barcelona, Madrid, Hawaii, un viatge fabulós. Potser hem donat uns quants toms al diàmetre de la Terra, no sabem quants toms hem donat, però ha mostrat també aquesta capacitat dels estudis i de l'anàlisi geogràfica de fer reflexions quan parlem d'aquesta cosa tan
que ens pot semblar abstracta, de reflexions interescalars, avui en Javier Martín Vide ens ho ha mostrat d'una manera molt gràfica i molt didàctica, de com una cosa que entenem avui és un repte global, hi ha una emergència en el present, impacta o pot impactar no només en territoris concrets, en ciutats concretes, sinó en la nostra vida quotidiana, i ha arribat fins al final dient en la salut de les persones, el que ens interpel·la també a nivell individual. Una preciosa lliçó, insisteixo, per la capacitat relacional de fenòmens geogràfics, aquesta visió interescalar, i també volia recalcar una altra característica molt específica dels estudis en geografia, que són aquests procediments, aquesta metodologia. No n'hi ha prou, com ens explicava ell molt bé, en mirar, en fer anàlisi, sinó que hem de tractar d'explicar i generar propostes i accions. Aquests són els exercicis, o l'exercici complet al que els enfrontem de forma diària els que fem recerca en geografia. Mirem, analitzem, fem reflexions, a partir d'aquí dibuixem possibles propostes o accions com les que ell ha proposat o ha comentat al final de la xerrada. Jo no sé si algú o alguna de vosaltres té algun dubte o voldria plantejar una qüestió sobre el que acaba d'exposar-nos i explicar-nos en Javier Martín Vide abans de fer un petit descans. La Glòria Garcia, que té més present el temps al cap, diu que potser no tindrem temps, és veritat, són ja gairebé 3/4, però si hi ha alguna pregunta en sala, jo crec que paga la pena, aprofitant la presència de Javier Martín Vide, no sé si algú... El micro... al fons. Gràcies per aquest resum que has fet tan bo. Bones. Primer de tot, agrair-te aquí l'exposició que ens has fet avui, la veritat molt didàctica i sintètica. Sí. Primer de tot, agrair-te l'exposició, ha sigut molt didàctica, molt sintètica i fàcil d'empassar la veritat. I volia preguntar-te respecte a tota la conscienciació de tot el canvi climàtic. O sigui, és evident, les notícies que n'hi ha avui en dia contínuament fan ressò del canvi climàtic, però volia preguntar-te personalment si creus que s'està fent un bon esforç a l'hora d'explicar el canvi climàtic, perquè n'hi ha moltes dades que costen molt d'entendre. O sigui, la teva exposició ha sigut molt fàcil d'empassar, no hi ha hagut cap problema per entendre, però moltes notícies ho fan difícil a l'hora d'entendre el canvi climàtic. Volia preguntar-te quina és la teva opinió al respecte, si creus que tota la news media, tots els mitjans de comunicació estan fent un bon treball per conscienciar la població d'aquest problema. Bé, és molt interessant aquesta pregunta que fas. Depèn dels mitjans de comunicació. Hi ha periodistes ambientals, per exemple, seriosos, que no et canvien el que dius i que tenen un coneixement de la temàtica. Altres no, altres fan una miqueta d'amarillisme periodístic, és a dir, reforcen aspectes més catastrofistes. Jo m'allunyo molt del catastrofisme. Per què? Perquè el catastrofisme condueix a la inacció. Si a les persones els diem no hi ha res a fer, no farem res. Està claríssim. Si a una persona li diu que no hi ha res a fer. I ara del que es tracta, del que hem dit, és actuar de la millor manera possible. Jo no sóc optimista tal com està el panorama que hem dibuixat, però forçosament he de ser positiu, proactiu, intentant que aquest escalfament sigui el mínim possible. El tenim assegurat durant unes dècades, però no és el mateix augmentar la temperatura a 2 graus, 2,5 que 1,8, 1,9. Per tant, és cert que la transmissió mitjançant els mitjans de comunicació de la temàtica del canvi climàtic és molt golosa, perquè és un tema que desperta moltes passions. També tenim les xarxes socials,
l'anonimat de les xarxes socials a vegades produeix un autèntic desbarajuste d'opinions sense la ciència. La ciència és prou clara ja en la temàtica del canvi climàtic, de manera que els mitjans, els bons mitjans de comunicació estan fent una bona tasca. Abans he destacat la BBC, hi ha altres mitjans de comunicació que transmeten aquesta problemàtica d'una forma ajustada, correcta, però altres no. Tant és dolent tant el catastrofisme, com hem dit, com el negacionisme. El negacionisme no té ja fonament, tal com està el planeta, tal com tenim les dades elaborades, matxacades al límit. Per tant, hem de fugir d'aquests extrems. En conjunt, jo tinc ara cada cop més bona impressió. Quan anava abans a un plató de televisió, fa 15-20 anys, hi havia diversos convidats, sempre el conductor o conductora del programa, abans d'entrar en el plató, ens deia: interrumpiros, no estaréis todos de acuerdo, ¿verdad? Interrumpiros porque si hay más audiencias. No, esto no es verdad. No, ara ja no rebem aquest missatge. Per tant, hem avançat, no prou. Que estem a temps, sí, encara hi som a temps, però amb molt d'esforç de tothom. Vostès cada dia trien coses, almenys 100 vegades trien, des del moment que se'ls lleven al matí i poden obrir la finestra o encendre la llum. Quan van al lavabo i es renten els dents, si deixen l'aixeta oberta o són més curosos. Quan venen aquí a la universitat, si poden venir en transport públic o col·lectiu o en transport privat. Si quan van al supermercat trien un producte o un altre. Estan triant contínuament. Moltes tries, moltes seleccions les fan de forma maquinal, sense parar-se a pensar. Però estan triant contínuament i en cada tria d'aquesta, en cada elecció, deixen una petjada o no en el planeta. Petita, petitíssima, però una petita petjada. I al final, cada 4 anys o quan sigui, poden triar una opció política o una altra. Jo ho deixo. Gràcies per la pregunta. Hi ha alguna altra qüestió que hagi quedat a línia? Dóna molt bona impressió, tantes preguntes, o 2 preguntes ja. Grans geògrafs futurs i geògrafes. Sí. Doncs has ficat abans bon dia, perdó, merci per l'atenció. Era sobretot per el que has dit de les estacions de muntanya i el model d'esquí. Ara sí. Doncs, quan has ficat de les estacions d'esquí, que proposaves fer estacions de muntanya per gaudir de l'aire pur, dels avantatges que t'ofereix la muntanya, jo voldria preguntar-te si realment és gaire sostenible fer propaganda d'aire pur quan el que farà serà atreure a molta més gent a la muntanya explotant el negoci de l'aire pur i ja no serà aire pur. Molt bona pregunta també, molt bona pregunta. Aquesta és una altra problemàtica, complexa, una altra problemàtica territorial i que aquí els professors del departament saben moltíssimes coses. És una altra problemàtica. Jo estava mirant ara la problemàtica concreta de l'estació d'esquí que vol subsistir i que no ho podrà fer si segueixen les coses que seguiran durant unes dècades tal qual. Una altra cosa és com organitzem el territori i els impactes que pot produir això si produïm una atracció brutal. Cura, precaució, principi de cautela o de precaució com he dit abans. Per tant, m'identifico amb la seva preocupació, però és una problemàtica molt més àmplia de país, una problemàtica política i de tota mena. Per tant, aquesta preocupació és molt interessant, molt important. No li podem donar ara resposta des d'aquí perquè ultrapassa clarament les nostres
habilitats i sobretot les nostres possibilitats. És un problema de país, clarament, una problemàtica de país en què la geografia és cabdal, per dir que no tots els territoris admeten els mateixos usos. És molt important. Gràcies per la pregunta. Si us sembla i si no hi ha res més, hi ha una altra? Perfecte. Hola. Gràcies també per haver fet la ponència. Una pregunta. Com creus que podria afectar el canvi climàtic aquí al sector agrícola de Lleida? Perquè és molt important. Doncs estem veient que a Lleida i al conjunt de la península ibèrica, de cara a l'agricultura de secà, està canviant l'estacionalitat de les pluges. Interessa molt en el secà que plogui a la primavera. És decisiu, vital, no? Pues en el conjunt de la península ibèrica, incloent també Planes de Lleida, la primavera s'està fent cada cop més seca i va guanyant la partida a la tardor. La tardor, el màxim de tardor era típic de tota la franja mediterrània de la península ibèrica, des de Girona fins a Almeria. Les pluges a Barcelona més abundants en promig són les de tardor, sens dubte. Però estem veient que amb un Mediterrani més calent cada cop, aquesta és la hipòtesi, aquestes pluges de tardor que tenen la seva arrel en un Mediterrani molt escalfat després del llarg estiu, s'estan propagant cap a l'interior de la península i perd importància la primavera i la guanya la tardor. Per tant, aquest canvi tampoc és favorable, Aquesta és a banda de l'increment de temperatura i les onades de calor, i si hi ha onada de calor hi secarà encara més. Per tant, estem veient que l'agricultura, que és molt sensible a les condicions climàtiques, meteorològiques en particular, el seu futur no és el més desitjable que voldríem. Un bon grup, Hola. Sobretot agrair-te, Xavier, l'exposició que has fet, perquè ha sigut excel·lent. Les dades que has donat a tot aquest treball de recerca de tants anys ens ha obert molt la ment a el que està passant. I volia comentar-te com veus tu, per exemple, que el que està passant podria ser una falta de valorització per part nostra, perquè ens hem trobat una terra que està tot molt ben fet i hi ha falta que la gent valori el que té perquè no ha tingut que treballar per fer-ho. Creus que podria ser la base al tema de l'educació, treballar més en comptes de treballar classe tanta teòrica, treballar més amb la pràctica i fora, a l'entorn, en situ? Podria ser una solució, per exemple? Gràcies per la pregunta també molt interessant, el suggeriment. Doncs sí, també, el contacte amb la realitat propera, la que ens envolta i després una miqueta més allunyada, és molt important per la gent jove, per veure on vivim, quin és el nostre context. Crec que és fonamental. I crec, també aprofito des del camp de la geografia, això els nostres companys a les universitats d'aquí en conjunt espanyoles estan fent aquesta tasca, de posar els estudiants en contacte amb la realitat més propera per saber on estem, què podem fer, en què podem millorar. Crec que sí, que aquest contacte, aquesta observació directa, aquesta pràctica en el medi és molt important. Entren les coses ràpidament, es veuen d'una forma molt directa. Em sembla molt oportú el teu suggeriment. Sí, sens dubte. Potser a química analítica no es pot fer, perquè és el laboratori tancat. A filosofia potser es pot fer un raonament abstracte, però a geografia sí que tenim aquesta capacitat. Sí, trobo que és molt important. I després el que havia dit abans,
només amb la transició energètica probablement no arribem a evitar els 2 graus d'escalfament. Cal reduir consums, tots podem reduir consums. A mi m'agraden molt les cireres el dia de Nadal, però les cireres el dia de Nadal venen de l'hemisferi sud. Així és. Bé, haig de prendre nota i intentar no caure en la tentació, perquè una cirera portada des de l'hemisferi sud ja sabeu quina petjada de carboni deixa en el planeta. Podem reduir. Heu vist en els duty free shops la gent com va allà amb una bulímia consumista allà comprant coses que potser... Però estem ahí en aquesta dinàmica. El sistema ens obliga a consumir, si no consumim, malament. Sembla que no serem feliços. Sí, molt interessant també. Molt bé, fem un fort aplaudiment a Javier Martín Vide.